Hola, soy Efren, estudiante de Educación Social, y en este vídeo hablaremos sobre la inserción laboral del educador social en el tercer sector. Como parte de la asignatura Medios, Tecnología y Recursos para la Intervención Socioeducativa, analizaremos las oportunidades profesionales que ofrece este ámbito, así como los desafíos y limitaciones que pueden surgir. Este contenido está pensado para estudiantes de educación social, profesionales del tercer sector y cualquier persona interesada en comprender mejor este campo de intervención. El objetivo es proporcionar una visión clara del tercer sector y su impacto en la inserción laboral del educador social, partiendo del estudio de un ámbito específico, la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Para ello, se ha analizado la experiencia de un centro de acogida ubicado en Monforte de Lemos, gestionado por la Asociación Arela, en el que desempeñan su trabajo 3 educadores sociales. A partir de esta experiencia concreta, ampliaré la información para analizar el panorama general del sector. Según autores como Carbonero, el tercer sector está compuesto por organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, cuyo objetivo no es lucrativo, sino la mejora del bienestar social. Estas entidades actúan como un puente entre el Estado y el sector privado, desempeñando un papel primordial en la inclusión social y el empleo, especialmente para colectivos en riesgo de exclusión. Dentro de este sector, el educador social puede desempeñar su labor en diversos espacios como centros comunitarios, programas de orientación laboral, educación de adultos, atención a la infancia y juventud en riesgo, así como en servicios para personas con discapacidad. Como manifiesta en su obra Roncoroni, estos espacios promueven la formación y la autonomía de los beneficiarios, haciendo énfasis en la educación para la ciudadanía y el desarrollo personal. En esta ocasión, nos centraremos en la función del educador social en los centros de atención a menores en situación de vulnerabilidad. En el caso concreto del centro de acogida, gestionado por la Asociación Arela, los educadores desempeñan un papel clave en la intervención con menores en riesgo de exclusión social. Sus funciones incluyen la supervisión, acompañamiento y diseño de estrategias socioeducativas adaptadas a las necesidades de cada persona que fomenten su autonomía y empleabilidad tal como reconocen en sus investigaciones Moreno y Morales. En este sentido, el trabajo del educador social es indispensable para garantizar una atención integral y orientada a la equidad. A su vez, en este sector se requiere una formación específica que permita comprender las dinámicas del desarrollo juvenil y las problemáticas asociadas a contextos de desprotección social. Sin embargo, esta labor conlleva diversos perjuicios y desafíos. Uno de los principales obstáculos es la dependencia de financiación externa, ya que estas entidades se sostienen mediante subvenciones públicas y privadas, lo que puede generar inestabilidad laboral. En esta línea, Alonso y Torralba destacan que, en tiempos de crisis, el tercer sector ha asumido responsabilidades que corresponden al Estado, provocando una sobrecarga en sus servicios. Además, esta labor exige un alto nivel de preparación emocional y formativa, ya que los educadores deben enfrentar y gestionar situaciones complejas y, en muchos casos, traumáticas para los menores con los que trabajan. A pesar de estos retos, el tercer sector sigue siendo un espacio clave para la inserción laboral del educador social. Para mejorar su situación, es fundamental fortalecer las competencias en gestión de proyectos, trabajo en red y adaptación a entornos cambiantes. Estudios hechos por autores como Otton y Oppenheim resaltan la importancia de la educación continua y el apoyo institucional para garantizar mejores condiciones de trabajo en este ámbito. En conclusión, la labor desarrollada por los educadores sociales en el Centro Arela pone de manifiesto las múltiples oportunidades que el tercer sector ofrece para su inserción laboral y el desarrollo profesional, permitiendo una intervención cercana y flexible, favoreciendo un trabajo enriquecedor y con impacto social. No obstante, como señalan autores como Prades, es fundamental seguir avanzando en aspectos como la estabilidad laboral, el reconocimiento profesional y la consolidación de una financiación sostenible. Estos desafíos y oportunidades también afectan a otros espacios del tercer sector, donde reforzar la estabilidad y los recursos son clave para una repercusión social más sólida y sostenible. Espero que este vídeo haya sido útil para comprender mejor el papel del educador social en el tercer sector. Gracias por verlo y hasta la próxima.